Familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, para mí es una alegría que podamos compartir una vez más la palabra de Dios a través de este repaso de la escuela sabática. Bueno, en esta oportunidad nos toca el estudio, el repaso de la lección 7, con un título muy interesante que nos llama mucho la atención, que es la resistencia al sufrimiento. Y en esta oportunidad, como siempre, ¿verdad? Tenemos un invitado y esta vez nos está acompañando una vez más Rodrigo. Bueno, Rodrigo, te dejo este espacio para que también te puedas presentar. Hola, hola Javier y hola a todos y todas las personas que nos están acompañando. Un placer nuevamente estar acá con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Sánchez desde Costa Rica. Así que, pues, sin más, comencemos. Perfecto. Muchas gracias también, Rodrigo, por aceptar siempre la invitación. Y bueno, vamos a comenzar. Yo voy a leer el versículo clave que, bueno, es largo si vamos a leer todos los capítulos, o sea que los dos capítulos, pero vamos a leer Job, capítulo 1, versículo 18 al 22. Dice así. Mientras éste aún hablaba, llegó un cuarto mensajero y dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y de repente vino un gran viento del desierto, dio en las cuatro esquinas de la casa, que cayó sobre ellos y murieron. Solo escapé yo para traerte la noticia. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en la tierra, adoró a Dios y dijo, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y él quitó, bendito sea su nombre. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Bueno, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, antes de que saltar de un escalón a otro, para que podamos entender más bien este repaso, vamos a pedirle a Rodrigo que nos haga una oración para que podamos así comenzar bien este repaso. Rodrigo, Claro que sí, vamos a cerrar los ojos ahí donde estemos, inclinar nuestra cabeza para orar. Señor, muchísimas gracias por amarnos tanto. Gracias por hacernos tan especiales delante de ti. Gracias por considerarnos tus hijos. Ahora, Señor, que vamos a analizar este tema tan importante, rogamos para que tu Santo Espíritu esté con nosotros, con tu hijo o tu hija que está escuchando este mensaje y que los ángeles también se encuentren junto a él, junto a ella, para que la luz del cielo descienda pura sobre su mente. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Muchas gracias, Rodrigo. Y como la lección, esta lección 7 tiene un subtítulo muy interesante, como ya había dicho, ¿verdad? Que es la resistencia al sufrimiento. Y me llamó la atención, ¿verdad? Cómo presenta la introducción hablándonos de una guerra que en la historia pasada ocurrió, ¿no? Y como que a pesar de que la guerra ya había terminado, había un grupo todavía que seguía batallando, que seguía haciendo lo que hacían, ¿verdad? Y no son cosas buenas, ¿no? Y nosotros en lo espiritual también es así. La guerra que hay detrás de la tela que nosotros muchas veces generalmente no vemos, ¿verdad? Que es la espiritual, sigue sucediendo hoy en día y cómo nosotros podemos enfrentar eso. Porque lo que Job enfrentó en esta oportunidad, ¿verdad? No es una guerra física, sino que una guerra que se libra espiritualmente. Está entre la adoración y la confianza en Dios. Ahora, durante este repaso surgen preguntas, como siempre en cada repaso, nosotros marcamos como tres puntos, como preguntas, ¿verdad? Para que podamos compartir. La primera pregunta es para Rodrigo y dice, ¿cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? Ok, muy bien. Esa pregunta es fundamental porque todos los días estamos tomando decisiones. Entonces, esas decisiones van a depender, mejor dicho, esas consecuencias van a depender de las decisiones que tomamos. Y pues solamente tenemos dos caminos. Si
tomamos decisiones buenas, pues el resultado va a ser bueno, va a ser positivo. Si tomamos malas decisiones, pues la naturaleza de las consecuencias va a ser negativa. Esto es como cuando Jesús nos explicó esta metáfora, esta comparación de que vamos a cosechar lo que nosotros sembremos. Entonces, pues las consecuencias siempre van a estar ahí. Me gustaría ponerles un ejemplo. Vamos a imaginar una persona que no ha aceptado a Cristo y esta persona está cargada de deudas, tiene muchas deudas porque tomó muy malas decisiones, utilizó mal las tarjetas de crédito, entre otro tipo de malas decisiones. Resulta que esa persona acepta a Cristo. ¿Ustedes creen que cuando acepta a Cristo, esta persona ya no va a tener más deudas? Pues bueno, quisiéramos que esas deudas se eliminen así milagrosamente, pero lastimosamente no va a pasar. Esta persona que tomó esas malas decisiones, pues tiene que afrontar las consecuencias. Entonces, muchas veces nosotros hemos tomado malas decisiones y pues las consecuencias vamos a tener que afrontarlas, pero hay esperanza y eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, ¿verdad? Vamos a decir que las consecuencias van siempre a depender de las decisiones que nosotros tomemos. Así mismo es, Rodrigo, así que siempre es importante en cada momento, porque como dijimos, cada momento tomamos una decisión. Por eso es estar siempre en comunión con Dios cada momento de nuestra vida, porque cada día tomamos, cada momento tomamos una decisión. Bueno, la siguiente pregunta dice así: ¿qué puede aliviar el dolor del sufrimiento? Y me pareció muy interesante, como para responder esta pregunta, lo que estaba diciendo Rodrigo. Nosotros cuando escogemos estar con Dios, muchas veces, antes de entender bien las cosas espirituales, ¿verdad? Pensamos, o algunos piensan, que ya no nos ven, ya no tendremos problemas, ¿verdad? Sería muy bueno eso, ¿verdad? Pero en este libro de Job, Job era un hombre temeroso de Dios y de igual manera le vino sufrimiento. Entonces nosotros, hoy en día también, todos, todos nosotros como jóvenes y todos nosotros como cristianos, estamos bajo un sufrimiento, estamos siempre en un sufrimiento, ¿verdad? Inclusive la sociedad misma nos ataca y eso para mí personalmente, o para cada uno yo creo que nos causa dolor. Entonces, ¿cómo afrontar ese sufrimiento? ¿Cómo podemos aliviar o tener esperanza o tener un descanso a pesar de que tengamos dolor? Bueno, una parte de lo importante es que nosotros podamos entender, y para eso es muy necesario que nosotros estudiemos la Biblia, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos, o a través de la Biblia entendemos que esta lucha que estamos teniendo nosotros, como nos decía en Efesios, ¿verdad? En Efesios 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces, siempre vamos a tener una lucha. Entonces, a través de la Biblia nosotros podemos conocer, y también nosotros es importante que entendamos que Dios siempre tiene el control. Muchas veces, o sea, que la lección nos presentó una parte diciendo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros pensamos, estando en un sufrimiento, no encontramos la salida y ya nos preocupamos, ¿verdad? Pero Dios, que conoce el presente y el futuro, Él ve mucho más del momento que estamos viviendo nosotros. Entonces, nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Y otros versículos, por ejemplo, que están del día miércoles, que es Romanos 8:28. Toda cosa obra para el bien de los que aman a Dios. Son promesas que nosotros encontramos en la Biblia. Es así, nosotros encontramos en la Biblia que vamos a tener sufrimiento. Sí. Si nosotros queremos seguir a Dios, vamos a pasar por persecuciones. Sí. Pero también encontramos en la Biblia promesas hermosas como este, que dice que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios.
No que no vamos a tener sufrimiento, no que no vamos a sufrir, pero sí, si confiamos en Dios, el sol va a salir, no va a ser todo el tiempo oscuridad. Y aunque nos toque morir en esta tierra en donde estamos viviendo, debemos saber que esta tierra no va a ser para siempre. Y encontramos una de las promesas también más hermosas en la Biblia, una porque son varias, en Apocalipsis 21:4, y dice, Él pondrá fin al dolor como hizo con Job. Bueno, eso dice la lección. En ese versículo dice, Apocalipsis 21:4, Él secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. O sea que en la tierra nueva ya no habrá más sufrimiento, más dolor. Entonces, para mí personalmente, lo que puedo sacar como lección para mí es de Job, es que él seguía confiando en Dios, a pesar de que él no entendía qué es lo que estaba pasando, él seguía confiando en Dios. Entonces, para ti también, para nosotros, es una lección muy importante eso. Y otra parte también es que Dios, muchas veces nosotros nos preguntamos qué está pasando, ¿verdad? Y lo que no debemos hacer es cuestionar a Dios por eso, sino que preguntar para qué estamos pasando por eso. Yo, ya como para salir más puro como el oro de cada fuego, ¿verdad? Y Dios no se inquieta, a Dios no le incomoda también que nosotros le preguntemos, nos cuestionemos a nosotros mismos, preguntándole a Dios por qué, qué nos prepare, para qué no está, para qué estamos sufriendo, que, y preguntar las cosas a Dios, eso no le incomoda a Dios. Más bien en la Biblia encontramos que Él mismo nos dice que le hablemos, que conversemos con Él, que busquemos auxilio con Él, ¿verdad? Y otros pasajes en la Biblia que encontramos en 1 Corintios 10 versículo 3 dice que en la lucha, en el sufrimiento, va a glorificar a Dios. Entonces son indicaciones que encontramos en la Biblia que nosotros debemos de hacer. Entonces, ¿qué puede aliviar el dolor del sufrimiento? Es conocer el momento que estamos viviendo y qué nos espera para el futuro. Como leímos, una tierra nueva, un cielo nuevo. Entonces, ¿qué mejor promesa que eso para cada uno de nosotros? Así es. Y la tercera pregunta dice así, primeramente para Rodrigo, ¿qué papel juega la confianza en Dios en este tema, Ok, Rodrigo? ajá, la confianza en Dios aquí juega un rol curativo, es como un remedio natural, porque en medio de la desesperación, ¿verdad? Puede ser que ahorita un amigo, amiga que nos esté viendo, nos esté escuchando, esté pasando por un momento fuerte de ansiedad, un momento fuerte de depresión, de desesperación, que no sabe qué hacer, lo ha intentado todo y no sabe. Bueno, la confianza en Dios es esencial. Dios nos dice, en medio de tu dolor, pon todo lo que te estresa, todo lo que te desanima, todo lo que te genera ansiedad, pónmelo a mí, en mis manos. Libera tu carga y yo me encargo de todo. Ese es el mensaje que el Señor nos da para que ejerzamos plena confianza en Él. Y una vez que depositamos todas nuestras cargas en el Señor, hasta que podemos respirar profundo, tranquilos y decir, ahora sí, vamos a confiar en que el Todopoderoso va a hacer lo que yo no puedo hacer. Y eso nos da salud mental, salud emocional, salud e incluso salud física. Así mismo es Rodrigo. Y ampliando un poco más también, ¿verdad? De lo que estaba diciendo Rodrigo, una promesa también en la Biblia que encontramos en Mateo capítulo 11 versículo 29, es un versículo muy conocido, ¿verdad? Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Es una de las promesas. Esto es muy profundo, este versículo, porque habla también del sufrimiento, ¿no? Y aun cuando estamos sufriendo, Dios mismo nos invita a que vayamos a Él. Y un punto que me gustaría recalcar es que Dios
no causa dolor en nosotros. No, todos los dolores que estamos sufriendo nosotros no vienen de Dios. Sí, Dios permite que pasemos por algunos momentos de dolor, ¿verdad? Pero es para que nosotros también podamos ir a Él, ¿verdad? Porque encontramos un ejemplo en el repaso, ¿verdad? Que nos decía, versículos en la Biblia que nos decía, ¿verdad? De que cuando nosotros tenemos bienestar, 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 muchas veces queremos poner nuestro yo en primer lugar en vez de decir que todo lo que estamos teniendo, salud, bienestar, es gracias a Dios. Entonces a veces Dios permite que pasemos por un momento para que nos acordemos de Él, ¿no? Y también esto nos está diciendo, este versículo nos dice que si estamos sufriendo, si estamos pasando por un momento difícil, no tengamos duda, vayamos a Dios, que Él nos dará descanso, porque el único lugar donde nosotros podemos encontrar reposo y refugio y paz para nuestra vida es en Dios. Entonces, ese es el llamado de este repaso, que es la resistencia al sufrimiento. Resistamos, porque todavía estamos todavía en esta tierra y mientras estemos en esta tierra se van a presentar situaciones difíciles. Nosotros tenemos que tener la mentalidad fija ya en Dios, en esa promesa que Él nos dejó, que es en el cielo nuevo y la tierra nueva, ya no habrá más sufrimiento. ¿Y qué mejor esperanza va a ser para nosotros? ¿Qué mejor para mí? Es una esperanza hermosa eso. Y a pesar de que, además, en la Biblia nos dice, ¿verdad?, de que Dios no nos dejará sufrir más de lo que podamos soportar. En medio del sufrimiento, Él nos dará paz, Él nos dará consuelo, Él está ahí con nosotros. Entonces, como dijo Rodrigo, si alguien está en un momento difícil ahora mismo, no te sientas solo, no te sientas sola, habla a Dios, que Él está ahí para ayudarte. Él nada más necesita que tú le digas, que tú le abras el corazón y Él va a estar ahí en ese momento para darte paz y calma y todo el amor, toda la paz que Dios quiere dar. Entonces, para mí eso es un llamado para mí mismo y yo también te invito a ti a que estando en un momento difícil, estando como estás, que vayas a Dios, que Él quiere dar lo mejor para ti. Así que, Rodrigo, ¿alguna invitación más, algo más que agregar para ir terminando este repaso? No, motivarles para que sigamos estudiando este tipo de temáticas nos involucran a todos, porque todos estamos metidos en ese conflicto cósmico que comenzó en el cielo, vino a la tierra y también se desarrolla en nuestras mentes con las decisiones que tomamos todos los días. Así que estudiar todo esto nos llena de fuerza, nos llena de esperanza para poder resistir. Así mismo. Así que no te desanimes, confía en Dios y siempre pide la dirección de Dios para cada decisión que vamos a tomar. Entonces es mejor buscar cada día a primera hora a Dios para que Él nos guíe en nuestro caminar diario con Él. Así que esa es la invitación que te dejamos nosotros. Así que vamos a vernos en otra oportunidad de repaso de GYC, de Inver en español. Entonces será hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos, hasta luego.